Buenas tardes, amados hermanos. Es un privilegio hermoso poder estar en este momento, en esta hora, para poder ser edificados, ministrados por la bendita palabra del Señor. Venimos delante de ti, Padre, suplicándote, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos ministre, el que nos enseñe, Señor, en esta hora. Toma control de nuestras vidas, Padre Santo. Toma control de los ambientes, de tal manera que no seamos estorbados por nada ni por nadie, Señor, para que esta palabra llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, y en su justo tiempo demos el fruto que nuestro Padre espera. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Toma control de todo. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Bendecimos el nombre del Señor porque no cabe duda que su misericordia es grande. Y a pesar de tantas cosas que están sucediendo, hoy estamos aquí, expectantes, esperando la palabra de nuestro Padre, qué es lo que tiene para nuestra vida, para seguirnos preparando, para poder seguir estableciendo en nuestra vida los principios de Dios, para que ningún otro principio del lado oscuro pueda tomar partido y evitar que seamos dignos de escapar de todo lo que viene, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, hermanos amados, el tema de hoy es el tema 6, los pecados de Sodoma, del módulo 3. Y vamos a comenzar con una cita hermosa de Génesis 13, 12 y 13. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Muy bien, el tema se trata de los pecados de Sodoma. Y la cita que estamos leyendo es como Lot, tomando una mala decisión, dice que se estableció en las ciudades del valle, pero fue poniendo sus tiendas hasta que llegó a Sodoma, porque él lo que hizo fue ver con sus ojos naturales. Y entonces al ver con sus ojos naturales y no espirituales, cometió un error, tomó una mala decisión. Porque a pesar de todo, al ver, él se afligía, dice la palabra que afligía su alma, sin embargo él no salió de Sodoma, porque dice que estaba ligado a Sodoma. Vamos a ir viendo lo que significa esto a lo largo de la palabra. En Génesis 19, 4, 7 dice: aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí y dijo: hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. Cuando nosotros oímos hablar de Sodoma, luego viene a nuestra mente el pecado sexual, la perversidad sexual. Pero a través de este tema hoy nos vamos a dar cuenta que no solo incluye este principio sodomita, sino que hay otros a los cuales les tenemos que poner mucha atención, ser diligentes en escudriñarlos para poder escapar, porque son trampas del enemigo. Y obviamente en este tiempo pues se está arremetiendo con más fuerza, porque obviamente él ya se dio cuenta de que su tiempo se acabó. El Señor está a la puerta. Mire, en lo que las citas que hemos hablado, dice: degenerados sexuales, prostitución como parte de cultos paganos, idolatría, homosexualidad.
todo lo habido y por haber en lo que es la inmoralidad sexual. Entonces, vamos a ver unas 2 o 3 citas donde vamos a ver cómo va avanzando estos principios sodomitas. Porque a pesar de que ya en la cita que leímos ya ese día, el Señor había dictaminado destruir a Sodoma. Entonces vemos que ya es el final, Sodoma ya no existe. Sin embargo, esos principios todavía siguen vigentes. Y vamos a leer una cita en donde el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, fue afectado por esos principios. Y obviamente en la actualidad también nosotros podemos ser afectados, pero por eso el Señor nos pone alerta y nos enseña para que podamos evadir esas trampas con el poder de su palabra. Primera de Reyes 14:23, porque ellos también edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. La idolatría estaba aquí a la orden del día, principio sodomita. Habían cosas que estaban practicando el pueblo de Israel que tenía que ver con sodomitas. Mire el verso 24. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Idolatría. Colosenses 3:5, la vida antigua y la nueva. Ahí ya estamos nosotros. Esto es actual. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Escuche. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Principios sodomitas. Entonces nosotros podemos darnos cuenta y tenemos que abrir nuestros ojos y ser diligentes, como le decía. Mire, esta palabra yo la voy a estar repitiendo porque verdaderamente nosotros tenemos que buscar, que escudriñar hoy más que nunca para poder comprender lo que el Señor nos quiere decir, porque Él nos quiere con Él. Amén. Dice, puede ser que una persona manifieste uno o varios o todos los principios sodomitas. Señor, reprenda al enemigo. Y los cristianos debemos examinarnos a nosotros mismos. Cuando yo leía esta palabra, me recordé de la Santa Cena. Y así como la Santa Cena, nosotros tenemos muchos recursos que el Señor ha puesto a nuestra disposición para que podamos huir, para que podamos pelear la batalla en contra de estos principios y suplicarle, dice al Señor, que nos limpie hasta lo más profundo. Los principios que vamos a ver hoy en este tema son 7. El primero es contratar y ser contratado. El segundo es esclavizar. El tercero habla del orgullo. El cuarto es la mezquindad en medio de la abundancia. ¿Ya se dio cuenta? No solo es la perversidad sexual, mire todo lo que contiene. Fornicación, opresión y pláticas libidinosas y crucificar el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a comenzar. Contratar y ser contratado. Génesis 14, 20, 21. Y bendito sea el Dios altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame a las personas y toma para ti los bienes. Aquí Abraham tomó una buena decisión a diferencia de Lot. Le dijo, no quiero tus bienes para que no digas que tú me enriqueciste, le dijo. Y de lo demás, le dijo, ni la correa de uno de los zapatos te voy a entregar. O sea, él tomó una decisión, él estaba seguro de quién era su Dios. Para contratar esto, para dar a entender qué significa para contratar y ser contratado, nosotros acá con esta cita Mateo 21 vamos a poder comprender. Sin embargo, para todos los que hemos trabajado y trabajamos, sabemos cómo es que vamos a un trabajo, nos hacen un contrato, nos dan las condiciones, nos dan horarios, o sea, ahí nos dan todo bajo lo cual vamos a estar ligados a la empresa mientras estemos trabajando en ella. A nosotros se nos puede ofrecer en la actualidad un ministerio, un privilegio o un buen trabajo, pero comprometiendo nuestra alma y nuestra libertad. Es ahí donde nosotros tenemos que poner ojo. Nosotros somos hijos de casa, nosotros tenemos una casa, tenemos un padre al cual podemos pedir consejo, podemos ministrarnos. Hay una oficialidad hermosa a la cual ha delegado para que también haga ese trabajo con nosotros. Entonces no tenemos excusa para estar tomando decisiones a la ligera. Dios sostiene a los que llama, dice acá.
El humanismo y su rama ecuménica dice que averiguan nuestra necesidad para comprarnos y evitar que prosperemos con la prosperidad de Dios. Entonces tenemos que poner mucho ojo. Mire, hay muchos trabajos, por lo menos hay un hermano que nos contaba de que le habían dado un ascenso y obviamente un aumento de sueldo muy atractivo. Sin embargo, el contrato decía de que él iba a estar acá 3 días en un mes y todo el tiempo, el resto iba a andar viajando. Entonces, él pensó, no voy a ver a mi familia y no voy a poder servir al Señor, no voy a poder tener comunión con el Señor. Y el Señor, cuando Él nos da una bendición, en ninguna manera nos va a alejar de Él, al contrario. Entonces nosotros tenemos ahí muchos argumentos mediante los cuales nosotros podemos tomar una buena decisión. Este hermano dijo no, su jefe se quedó asombradísimo de ver esa respuesta, porque él le puso, yo soy cristiano y me debo a mi Señor y me debo a mi familia, yo no puedo dejarlos. Entonces, así es como nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones. En el nombre de Jesús, siendo guiados y siendo bien ministrados para no cometer errores como los que cometió Lot. Ezequiel 28:16 dice, a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia, pecaste, yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado querubín protector de en medio de las piedras de fuego. Está hablando de Luzbel. Y todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís, dice. Entonces nosotros tenemos que estar bien claros en nuestras decisiones. O le vamos a servir al Señor o le vamos a servir a otro. Porque el querubín protector, él, fíjese usted, no era cualquier persona. Era alguien muy importante al que el Señor lo había puesto en alto, y sin embargo, esta contratación, ser contratado, lo trajo abajo a él, se convirtió en inútil para el Señor y él lo echó fuera. Entonces, imagínense nosotros cuánto más cuidado debemos tener. Acá nos da un ejemplo en Éxodo 21:5 de aquel siervo que cuando tiene derecho a su libertad, él toma la decisión de quedarse en casa, de ya no ser solamente un esclavo, sino que ser un hijo y esclavo a la vez, pero por amor y agradecimiento al Señor. Así es como nosotros tenemos que actuar, por amor y agradecimiento. Entonces acá es a donde llegamos al antídoto para este principio sodomita. Ser siervos por amor y por gratitud. Entonces ahí tenemos la solución para este principio, para no caer en él. Segundo principio, esclavizar, Génesis 14:21. Del griego dousia, doulos, que significa un término inferior en la escala de servidumbre, es decir, un esclavo. Se refiere a uno que se entrega a la voluntad del otro. Cuando yo leía esto me recordaba de que cuando hemos hablado aquí en la iglesia de los que en algún momento le hemos sido deudores de alguien, dice que nos entregamos a la voluntad de aquel al que le debemos. Entonces, mire hermano, para comenzar con las deudas, tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas por salir, si ya las tenemos, pues de salir de ellas, y si no tenemos, evitar tenerlas hasta donde se pueda, evitarlo, porque entregamos nuestra voluntad a otro. Y mire lo que dice Corintios, aquí hay una instrucción de parte del Señor. Comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, aquí interviene mucho la obediencia. Para tomar buenas decisiones tenemos que ser obedientes. Y acá está bien clara, aquí no necesitamos nada más, solo la leemos y dice, fuisteis comprados por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Romanos dice 6:17-20, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, a una buena doctrina, a una sana doctrina, a una leche no adulterada. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento de la palabra nos va a ayudar para no caer en la trampa. Ahorita nosotros estamos siendo
edificados por nuestro Señor a través de esta palabra, para que sigamos preparándonos y huir de todos estos principios que nos pueden hacer caer. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Volviendo a Génesis 14, lo que el rey de Sodoma quería eran esclavos, quedarse con las voluntades. Recuerda que lo leímos. Le decía el rey de Sodoma a Abraham: quédate con todos los bienes, dame las voluntades, dame las almas de la gente. Pero Abraham le dijo que no. Entonces acá dice que Cristo nos hizo libres, Gálatas 5:1, y que mantengamos la firmeza en esa libertad, para que elijamos esclavos de quién queremos ser. De la obediencia, fíjese, pues ahí está la palabra obediencia, para justicia, o del pecado para muerte. En pocas palabras, amado hermano, o ser de Dios o ser del enemigo, que el Señor lo reprenda. Entonces tenemos que tener bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón que nosotros somos los que decidimos. Nosotros somos los que decidimos esclavos de quién queremos ser. Aquí está, mire, estar firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No nos volvamos atrás. Hoy el Señor nos está ampliando nuestro conocimiento de estos principios sodomitas que nos pueden afectar. Glorificad, 1 Corintios 6:12, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas me son lícitas, pero no me dejaré esclavizar. 1 Corintios 10:23, haced todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, mire, aquí tenemos 3 conceptos que nos pueden ayudar, nos pueden servir para tomar buenas decisiones. Cuando evaluemos cualquier decisión que tenemos que tomar, tenemos que considerar si nos conviene, si nos edifica o si nos va a esclavizar. Aquí el Señor nos está dando todas las pautas. No tenemos excusas, hermanos amados, que el Señor nos dé entendimiento y nos ayude a comprender, a poner en práctica todas las instrucciones que el Señor, nuestro Padre Celestial, nos da. En la actualidad, dice, las congregaciones donde tratan de legalizar a sus miembros pueden llevarlos a esclavitud. El legalismo critica para destruir, imponiendo normas humanas, mandamientos de hombres. Entonces nosotros aquí, gracias a Dios, nosotros estamos en una congregación hermosa, pertenecemos a una misión que está sujeta, que se somete a la mano poderosa de Dios, los 5 ministerios funcionando para edificar, para capacitar al cuerpo de Cristo. Nosotros estamos en un lugar hermoso, pero hay muchos que no lo están. Entonces el Señor hoy, a través de esto, también nos exhorta a que si tenemos la oportunidad de compartir esta doctrina hermosa con quienes no la tienen, exhortarlos a que se esfuercen, a que dejen de un lado la pereza y no se conformen con lo que escuchan, sino que escudriñen la palabra del Señor para que ellos puedan también ser libres con la libertad con la que Cristo nos libertó. Una vida, dice, donde podemos ver cómo se cambia la esclavitud del pecado a siervo de Jesucristo y colaborador del apóstol Pablo. Dice que es la vida de Onésimo. Fíjese que Luzbel era alguien importante allá con el Señor, pero él permitió que Sodoma entrara en su vida y se volvió inútil y el Señor lo descartó. En cambio, Onésimo aquí era inútil. Ahí en el libro de Filemón está la historia y él dice que era inútil al punto que él tuvo que salir huyendo, pero se topó con Pablo, Pablo lo reengendró y a través de esta doctrina hermosa llegó a ser Onésimo, llegó a ser útil. Y llegó a ser tan útil que Pablo lo envió de regreso a Filemón y le dijo:
recíbelo a este que en un tiempo te fue inútil, ahora es útil. Recíbelo como a mí mismo, le dijo. Entonces podemos ver ahí que nosotros podríamos incluso ser inútiles, que nos hayan incluso tachado de ser inútiles, pero a través de la doctrina, a través del conocimiento del Señor, podemos llegar a ser útiles y no ser descartados. Entonces acá, en este principio sodomita de la esclavitud, dice que el antídoto es entregarle a Dios nuestra libertad y nuestra voluntad. Decidir ser esclavos por amor, por gratitud a nuestro Señor y no hacernos esclavos de otro. El orgullo. Del hebreo gazón en Ezequiel 16, 14, 15, dice que significa arrogancia, conducta malvada. Fíjese que aquí el orgullo no es solamente creerse mucho, sino que también es tener una conducta malvada y una lengua perversa. No solamente dice acá es tener un concepto más alto de sí mismo, sino despreciar a los demás o no valorarlos. Es todo lo contrario de la humildad y el que es humilde será exaltado. Fíjese que aquí en este inicio, en esta cita, ya vemos cómo el orgullo puede ser descartado a través de la humildad. El antídoto a este principio es la humildad. Y la humildad nos va a librar del orgullo, nos va a librar de la conducta malvada y de la lengua perversa. En Ezequiel 16, 14, 15 dice, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Mire, fornicación. Entonces ahí había una conducta malvada, ya no solo, el orgullo los hizo caer en una conducta malvada. Mire en qué afecta el orgullo. Dice que el orgullo no nos permite reconocer que pecamos y nos impide pedir perdón. Y fíjese que la Biblia dice que aquel que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Imagínese usted. Y dice que le impide también pedir perdón. Y entonces al no pedir perdón, nosotros mismos nos anulamos. El que hace eso se anula para que el Señor, nuestro Padre Celestial, también le pueda perdonar. Porque dice, perdóname, Señor, así como yo perdono. Entonces mire todo lo que ocasiona el orgullo. En cambio, la humildad trae paz al alma. Si somos humildes, tendremos paz en nuestra alma. Mire qué regalo tan hermoso para que nosotros anhelemos ser humildes. Ahora, un ejemplo de este pecado lo podemos observar en la vida de Absalón. Absalón, el orgullo lo llevó a tener una conducta malvada y una lengua perversa, porque se levantó en contra de su padre David, porque él lo que quería era el reino y le costó la vida. Entonces, dése cuenta de las consecuencias tremendas que tiene el orgullo en la vida de alguien. Dice Mateo 11, 29, la cita de la que nombraba en la anterior. Acá está, Mateo 11, 29. En cambio, la humildad trae paz al alma. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire la instrucción del Señor Jesucristo, que llevemos su yugo y que aprendamos de Él, que es manso y humilde. ¿Para qué? Para que hallemos descanso para nuestras almas. Es un regalo hermoso que obtenemos. Y por el contrario, dice, podemos ver un ejemplo de humildad en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dice en el verso anterior. El antídoto, como les decía al principio, es humillarnos. El que se humilla delante de Dios no tendrá necesidad de humillarse delante de los hombres. Así es de que mire pues, hermano amado, otra vez viene la decisión. Decidamos humillarnos nosotros solitos, porque el Señor nos ama y el favor de Dios siempre va a estar con nosotros, su misericordia hermosa. Y entonces, para que podamos salir de ahí, vamos a tener necesidad de que seamos humillados delante de los hombres. No demos lugar a eso. Decidamos humillarnos a nosotros mismos. Vamos a tener descanso en nuestras almas.
Y mire, todavía aún más, en Proverbios 22:4 dice que riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Si se da cuenta, mire, el Señor nos da a conocer los beneficios que podemos obtener al buscar la humildad con sinceridad, siendo genuinos. El Espíritu Santo, que Él escudriña el corazón del hombre, Él va a saber que nosotros lo anhelamos y Él nos ayuda para ser libres del orgullo. Principio 4, mezquindad en medio de la abundancia. Ezequiel 16:49. Sodoma y sus pueblos pecaron por creer que tenían demasiado, pues les sobraba comida y vivían sin preocupaciones. También pecaron porque nunca ayudaron a los pobres y necesitados. Entonces fíjese usted que primero dice que creían que tenían demasiado, les sobraba comida y vivían sin preocupaciones. O sea, hacían lo que se les daba la gana. Ellos no respetaban, no tenían temor de Jehová. Nada, ellos hacían lo que ellos querían. Y también pecaron porque no ayudaron a los pobres. O sea, aparte, preferían desperdiciar y no compartir el pan. Entonces, solo de entradita podemos ver cuál tiene que ser nuestra actitud. Primeramente, también hemos sido enseñados a que no desperdiciemos lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dado. Y que también compartamos. No solo el pan literal, sino que también el pan espiritual, como les hablaba en la esclavitud, en ese principio de esclavitud al que tienen algunas congregaciones. En Corintios 8:12 dice, si realmente desean contribuir, Dios aceptará con agrado sus ofrendas, pues Él no espera que demos lo que no tenemos. Aquí hay una instrucción del Señor, una enseñanza, donde nosotros podemos descansar y dar con liberalidad, dar, porque al dar nuestra mano estará abierta. Si la cerramos y no damos, tampoco podemos recibir porque está cerrada nuestra mano. Demos, como dice aquí, el Señor lo va a aceptar con agrado, pues no espera que demos lo que no tenemos. Amén. El Señor es bueno, mis amados hermanos, y no dejemos que el enemigo nos meta cosas en la cabeza y dejemos de hacer lo que tenemos que hacer para bendición no solo nuestra, sino de nuestra casa. Ahora, dice acá, aplicado a nosotros significa que si tenemos pan, debemos compartirlos con el pobre, y no solo el pan literal, sino el espiritual. ¿Ya vio? Y nuestra actitud más bien debiera ser así. Las primicias de todo al Señor. Proveer para nuestra casa, porque si no proveemos para nuestra casa, dice que somos impíos, hemos negado la fe. Y también dar a los pobres. En esto de dar a los pobres, antes en Levítico nos cuenta de que cuando había cosecha, dice que todo lo que estaba sembrado alrededor del terreno no era lícito quitarlo. El Señor había dado instrucciones de no hacerlo. Y que todo lo que caía al suelo mientras que había cosecha, ahí se tenía que quedar, no tenían permitido recogerlo, porque eso estaba destinado a los pobres, a los extranjeros. O sea que eso viene desde tiempo atrás, hermanos, y no ha dejado de funcionar. Hasta la fecha nosotros, a eso le llama rebusco, que es lo que, gracias a Dios y su misericordia, es una práctica que tenemos nosotros acá también en nuestra amada congregación. Nuestro pastor ha sido nuestro padre del alma, ha sido diligente en enseñarnos a cumplir con todas esas cuestiones, con el objetivo de que nosotros mismos seamos bendecidos. Segunda de Corintios, hay un hermoso en Segunda de Corintios 8, del 1 al 5, un ejemplo hermoso en dar. Ahí Pablo nos habla de los macedonios, donde dice que ellos se dieron, aunque eran pobres, altamente pobres, dice que dieron como que hubieran sido ricos. Es más, dice que rogaban poder participar en esa acción de dar. Dice, les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo con todo su corazón.
Entonces ahí tenemos un ejemplo a seguir. Gloria a Dios. El antídoto entonces a esta mezquindad, a este principio de Sodoma, el antídoto es dar. En Hechos 20:35 dice que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces supliquémosle al Señor que nos dé esa liberalidad con un corazón sincero y agradecido y dar con gozo, no por obligación, sino que con gozo y agradecimiento. El 5, Génesis, el principio de Sodoma, número 5 es fornicación. Y lo vamos a ver en Génesis 19:5. Dice, gritando con todas sus fuerzas decían, Lot, ¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos. Queremos tener relaciones sexuales con ellos. Mire qué terrible. Este pecado dice que viene como consecuencia de no honrar a Dios. ¿No? Ellos hacían lo que se les daba la gana, no querían, ni sabían, ni querían saber de Dios y de cómo tenían que honrarlo. Ni de darle, y en lugar de darle gracias a Él, le daban gracias a los ídolos. Restringían la verdad, o sea, la daban a medias. Daban a medias la verdad. Y también este pecado viene por cambiar la verdad de Dios por la mentira y adorar las criaturas antes que al Creador. Cuando hay gente que le gusta la mentira, dice que el mismo Señor lo va a entregar a una mentira tal que él ya no va a tener cabeza para nada, se va a perder. Entonces nosotros debemos buscar con todo nuestro corazón serle fiel a nuestro Señor. Y otra consecuencia es por no reconocer a Dios y por no temer a Dios. Esta es la actitud nefanda de la gente de Sodoma por lo que fue destruida. Ya no existe, pero los principios, como les decía al principio, siguen vigentes. La palabra fornicación viene del griego porneia, que significa relación sexual ilícita, denotando o incluyendo el adulterio. Ser carnal viene de la palabra sarquicos, que significa posesión de la naturaleza de la carne. Uno sensual, controlado por los apetitos animales. Me dice usted, es terrible esto. Gobernados por la naturaleza humana y hasta por espíritus inmundos, no por el Espíritu de Dios. Judas 6:7 nos habla de relaciones con carne extraña. Fíjese que hace algún tiempo, hace bastante tiempo, cuando el SIDA estaba, científicos aseguraban de que esto había sido originado en África Central por un simio. Pero fíjese usted, sabemos que el SIDA se transmite a través de lo sexual. Entonces, como un simio, un ser humano. Entonces, cuando hablamos de carne extraña, podemos pensar que un ser humano tuvo relaciones sexuales con un simio. Y entonces así se dio lugar al SIDA. Y a saber ni a cuántas más enfermedades se les ha dado origen a través de esto. Dios nos hizo naturalmente necesitados del sexo, pero este debe ser sojuzgado por el Espíritu Santo y satisfecho únicamente en el matrimonio. Sin embargo, vamos a regresar de esto despacito. Aún en el matrimonio, Dios nos pide mantener nuestro lecho sin mancilla. Y usted dirá, tal vez alguno dirá, ¿qué es eso de lecho sin mancilla? Averigüemos, hermano. Queremos ser deleite para el Señor. Queremos tener nuestra casa ordenada. Queremos ser objeto de la bendición de nuestro Padre Celestial. Averigüemos. Fíjese que dice acá que es decir que en la intimidad conyugal debe haber temor de Dios y límites que debemos respetar. ¿Cuáles son? Averigüemos. A la hermana, pero yo ya tengo, 30 años de estar casado, ¿no? ¿Qué vergüenza? Pues mejor aguántese la vergüenza y no vaya a ser desechado como Luzbel por no estar obedeciendo las instrucciones del Señor. Amnón, dice, hijo de David, es ejemplo de este amor sarquicos, este carnal que terminó en incesto con su hermana Tamar. Mire las consecuencias a las cuales se le pueden dar lugar dentro de nuestra casa, porque esto fue en la casa de David. Si no le ponemos orden, si no averiguamos, no escudriñamos la palabra para saber qué es lo que el Señor espera de nosotros en cuanto a este principio sodomita se refiere.
la fornicación. Hay límites, hermanos, que debemos cumplir, pero si no los averiguamos, si no los estudiamos, no vamos a saber. El antídoto es honrar a Dios, darle gracias a Dios, adorar a Dios, temer a Dios, no tener ídolos. Tenemos que tener dominio propio. Hemos sido enseñados que el dominio propio es una virtud que debe estar en nuestra alma, pero debe haber el fruto de templanza en nuestro espíritu para que al rebosar llegue esa virtud a nuestra alma y también llegue el don de continencia a nuestro cuerpo. Nosotros hemos sido enseñados, hermanos, nosotros no tenemos excusa, pero si no logramos captar bien, estudiémoslo, hermano, escudriñemos y salgamos huyendo de todos estos principios sodomitas. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nuestro Dios ya no lo dio. Como le decía, el Señor ha puesto a nuestro alcance tanto recurso para poder ser libres, para poder llegar a ser considerados dignos de escapar. Por eso es que Él nos enseña, y en este día el Señor nos ha venido a dar armas para que podamos defendernos y salir más que victoriosos. Opresión y pláticas libidinosas. Segunda de Pedro 2:7-8. Y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Mire la opresión. La palabra opresión viene del griego kataponeo, que significa ser oprimido, angustiado, abrumado. Lot había puesto sus tiendas en Sodoma y aunque afligía su alma por lo que veía y oía, no dejaba ese lugar porque estaba ligado a Sodoma. Mire, hermano, todos nosotros debemos examinar nuestro campamento, nuestra casa. Tenemos la obligación de hacerlo, porque pudiera existir algo que está ligado a nosotros. ¿Y para qué? El Señor nos lo está haciendo saber para que podamos ser libres de esto. Dice que ahí había prosperado. Dios no nos manda a permanecer en Sodoma si el lugar donde trabajamos, escuche, o vivimos nos impide mantener la comunión con Dios y buscar santidad. Debemos alejarnos. Esto dice, un equilibrio. No significa que no tengamos relación en absoluto con el mundo, pero debemos aprender a entender si la voluntad de Dios es que nos apartemos o si Él nos ha enviado para hacer luz en medio de las tinieblas. La palabra nos enseña que las malas conversaciones, las palabras, ahorita ya pasarían, pero hablando de la opresión, hermano, vuelvo a la carga, le insisto, estamos en una casa poderosa en la palabra, que pertenecemos a una misión que es poderosa en la palabra. Tenemos consejo de la palabra, tenemos ministración, podemos y tenemos la ayuda que necesitamos para poder ser libres de ello. Así de que echemos mano de todas esas cosas y entrémosle y peleemos la buena batalla de la fe. Ahora vienen la palabra también nos enseña de las malas conversaciones. Estas son las opresiones y las pláticas libidinosas, que también son un principio sodomita. Nos enseña que las malas conversaciones corrompen las buenas conciencias. Esto significa que si estamos oyendo pláticas inconvenientes, debemos alejarnos y no participar de ellas para cubrir nuestra buena conciencia. Un ejemplo, Sansón fue angustiado por las pláticas de Dalila y así fue derrotado por los filisteos. No seamos derrotados, hermanos. No participemos de pláticas infructuosas. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, Él nos va a guiar a toda verdad y nos va a recordar todo lo que hemos visto y oído para que podamos discernir cuando estamos siendo partícipes de algo que al Señor no le agrada. Dice que nuestras conversaciones deben ser sazonadas con sal. ¿Por qué con sal? Porque la sal preserva, ¿no? Nos protege
y también da sabor. Amén. También debemos procurar que nuestra boca hable solo bendición. O sea, que no es solamente no participar, sino que también nosotros cuando hablemos, pero hablemos bien, hablemos bendición. Primera de Corintios 14:26. ¿Qué hay? Dice que hay un ejemplo. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ahí viene nuevamente, mire este concepto. Edificar, si somos edificados, si nos conviene y no somos esclavos y no podemos ser objeto de esclavitud. Asimismo debemos guardar nuestros ojos. Job dijo que si nosotros guardamos nuestro ojo, es limpio, en todo nuestro cuerpo habrá luz. Él tenía un problema, miraba doncellas, pero él no quiso pecar, él quiso ser agradable delante de Dios y entonces decidió guardar su ojo. Mire, Lot significa escondido y de color oscuro. ¿Qué nos enseña entonces esto? Que debemos ser transparentes y en santidad. Crucificar el cuerpo místico de Cristo. Apocalipsis 11:7-8. Cuando estos dos profetas hayan terminado de anunciar mi verdadero mensaje, el monstruo que sube desde el abismo profundo peleará contra ellos y los vencerá y los matará. Escuche bien, estamos hablando de crucificar el cuerpo. Aquí habla de la crucifixión del cuerpo de Cristo, pero este principio habla del cuerpo místico. ¿Quién es el cuerpo místico de Cristo? Nosotros, la iglesia. Entonces dice, sus cuerpos quedarán tirados en la calle principal de la gran ciudad, donde mataron al Señor clavándolo en una cruz. La gente le ha dado a esa ciudad el nombre simbólico de Sodoma. Mire, ahí vuelve a salir Sodoma. Y también la llaman Egipto. La palabra crucificar viene del griego stauros, que significa fijar sobre un palo o estaca. Entonces, aquí viene una pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Crucificaremos nosotros el cuerpo de Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a crucificar nosotros el cuerpo de Cristo? Acá no lo dice. Lo hacemos cada vez que hablamos mal de nuestros consiervos, líderes y coberturas. Cuidado, hermanos. Miren el anterior de las pláticas libidinosas, dice, cuando os reunís, ¿de qué platican? ¿De qué platicamos? Porque ahí esa plática nos puede llevar también a crucificar al cuerpo de Cristo, hablando mal, siendo murmuradores, una lengua perversa que viene y hace bajar el testimonio de un hermano perteneciente al cuerpo místico de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado de qué participamos. Acá, en esta cita de Marcos 15:12 habla de cómo Pilatos decía, pero si este hombre no ha hecho nada, ¿por qué quieren matarle? Y en fin, él estuvo tratando de ver cómo arreglaba las cosas, pero los fariseos se levantaban y gritaban que los crucificaran. Crucifícale y crucifícale. Entonces, nuestra actitud debe ser más bien semejante a la del buen samaritano. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de señalar, que en lugar de criticar, que en lugar de hacerlo polvo, como decimos nosotros, que del árbol caído todos quieren hacer leña, nuestra actitud no debe de ser esa, como fue objeto el cuerpo de Cristo, sino que nuestra actitud debe ser a la del buen samaritano, que lo curó, dice que le pasó ungüento con vino, con aceite, lo ungió. Y aún más, dice que lo llevó a un lugar para que lo cuidaran y que cuando él regresara de viaje, si todavía él de lo que había dejado pagado, debía más que él lo pagaba al venir. Esa debe ser de nuestra actitud, porque acuérdese que cuando señalamos, un dedo señala, pero 3 nos señalan a nosotros. Entonces tenemos que ser diligentes en lo que hacemos, tenemos que escudriñar con diligencia las escrituras para poder salir más que victoriosos en todos estos principios de Sodoma que ya leímos y ya estamos en autos de que aún en la actualidad, a pesar de que Sodoma ya fue destruida, están en funcionamiento. Y como le decía al principio, aún más, con más fuerza, porque el tiempo se les está acabando. El que no ama a su hermano es homicida, dice acá.
Tengamos mucho cuidado. Hay sentencias en contra de las personas que hacen o que practican este principio de Sodoma. El antídoto, mire pues el antídoto tan lindo, es asistir al cuerpo de Cristo como lo hizo Nicodemo, después de que el cuerpo de Cristo había sufrido. Darle de comer como lo hizo Marta, cargarlo en nuestros brazos como lo hizo Simeón cuando aún era inmaduro. De sostener a los ministerios como lo hicieron las mujeres pudientes, de lavarle los pies como hizo María. Y la lista continuaría. El Señor dirá: por cuanto lo hicisteis a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hicisteis. Entonces, ahorita estamos siendo enseñados realmente cuál debe de ser nuestra actitud delante del Señor, agradable al Señor. Amén. Muy bien. Entonces, aquí una pequeña conclusión. Así como los pecados de Sodoma se metieron en Jerusalén, así se están metiendo en la iglesia muy sutilmente, y es por ello que debemos examinar nuestro campamento. Volvemos a la carga en ese examen para poder darle orden. Si no buscamos el desorden, no lo vamos a encontrar y no vamos a poder ordenar. Tenemos que prepararnos y sacar el anatema, dice acá. El fin se acerca y recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que así como en los días de Lot la gente no se preparaba para el encuentro con su Dios, sino se entregaban a su pecado, y mucha gente, mire, lamentablemente es triste, pero mucha gente, así está ocurriendo hoy. Pero a nosotros, Dios nos está dando la oportunidad de limpiarnos. La palabra de Dios dice que hay una figura de la palabra de Dios que es agua, que nos limpia, y hoy estamos siendo limpiados a través de esta palabra para que podamos salir más que victoriosos. Así es de que, hermanos amados, busquemos la ministración y seamos libres en el nombre de Jesús. Le damos gracias al Señor en el nombre de Jesús por este tiempo, por este momento maravilloso que nos ha dado para poder recibir, ser ministrados, ser enseñados por Él mismo, por nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, que tome control de nosotros. Cierre su saco ahora, cierre su saco para que esta semilla no se la robe nada ni se la robe nadie, para que en el momento justo en que está escrito en el libro de Dios, usted dé el fruto que se necesita para que usted pueda llegar a ser digno de escapar de todo lo que viene, en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, le bendigo en el nombre de Jesús. Por favor, le exhorto a que escudriñe lo que el Señor constantemente nos enseña, que no se quede en una gaveta. Escudriñelo en el nombre de Jesús para que podamos crecer en fe, para que podamos crecer y lleguemos a la estatura del varón perfecto. Le bendigo en el nombre de Jesús, y primeramente, Dios, que el Señor nos permita seguir trabajando de esta manera hermosa para que sigamos siendo ministrados y edificados a través de su hermosa palabra. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén.